andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Aquí comienza El Andén, bienvenidos, es un gusto como siempre acompañarlos este viernes en el que nos subimos al andén para que no atropellen su opinión, donde los jóvenes hablamos de política en el lenguaje de los jóvenes para entender la política colombiana que nos ha dado muchas noticias esta semana. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto acompañarlos y esta semana, la que está terminando en Colombia, ha sido la semana de la conciliación de la reforma tributaria, donde otra vez el impuesto a las iglesias es el que ha dado de qué hablar, porque no se ponen de acuerdo ni en Cámara ni en Senado sobre el futuro de ese impuesto. Que hay que recordar, en el Senado de la República se cayó, no pasó el impuesto del 20% para actividades distintas al culto de las iglesias, pero sí fue aprobado en la Cámara. Y entonces en la conciliación del texto de la tributaria, esa ha sido la manzana de la discordia. Muchos senadores conservadores, liberales, de oposición al gobierno, dicen que no aprueban el resto del texto, que no firman la conciliación si se deja el impuesto a las iglesias, que es un impuesto que ha estado promovido, entre otras, por Catherine Miranda, la congresista que terminó enfrentada dentro de su mismo partido, el Partido Verde, incluso con Andrea Padilla, que dice se debería caer el impuesto a las iglesias, Catherine Miranda que dice se debería dejar y debería ser otra de las fuentes de recaudo de una reforma tributaria ambiciosa, porque el gobierno espera recaudar hasta 20 billones de pesos. También diferencias en la conciliación en la redacción del artículo 10, el que va a gravar con impuestos toda la industria de hidrocarburos. No se ponen de acuerdo en la redacción de ese artículo. Entonces le tocó intervenir al gobierno, llevar todas sus fichas otra vez, hablar con congresistas para que aprueben la conciliación, que es lo último que le falta a la reforma tributaria, que ya pasó sus debates en el Senado y también en la Cámara. Les vamos a contar lo que pasa con la otra reforma, porque no solo es la tributaria. Si bien la tributaria es la que ya se aprobó, la otra historia es la de la reforma a la salud, que comienza a ambientar al gobierno, que será la reforma bandera del próximo año, y que en las últimas horas, en un debate de control político en la Cámara de Representantes, fue la ministra Carolina Corcho la encargada de entregar luces de para dónde va el gobierno en este tema, en el de la reforma a la salud. Pues ha dicho la ministra Corcho que sí se van a modificar todos los financiamientos y las funciones que tienen las EPS en Colombia, pero dice la ministra Corcho que no desaparecen, que las EPS lo que va a ocurrir es que van a tener una reestructuración, que van a ser intervenidas. Eso sí, dice la ministra Corcho que no va a tocar ni la medicina prepagada, ni los planes complementarios de salud, ni los regímenes especiales, que le da tranquilidad de alguna manera a quienes tienen un servicio particular o privado de salud, pero que todavía sigue dejando muchas preguntas para las clínicas, los hospitales y obviamente para las EPS. Es también esta la semana en la que el gobierno le ha puesto un mensaje de urgencia al proyecto de ley que reforma el Código Electoral, que es otra de las apuestas donde está muy involucrado el registrador nacional Alexander Vega. Y tendremos que hablar sin duda de las tres noticias que deja la visita del presidente Gustavo Petro, una a Egipto, otra también a Francia. En Egipto participó de la COP27 y en Francia dijo el presidente a su llegada, insistiendo no solo en la paz total, sino en la necesidad de buscar una transición energética justa, como la ha llamado el gobierno, que si Colombia saca todo lo que tiene en carbón y Venezuela lo que tiene en petróleo, la humanidad podría acabarse. Para muchos es una exageración, para otros esta ha sido la apuesta del gobierno, que fue a contársela al mundo. Primero lo hizo en Egipto, luego incluso reunido con Emmanuel Macron en Francia. Hablaremos del proyecto de ley que pretendía darle voto a militares y policías. Se cayó, no tuvo ni siquiera primer debate en plenaria, no pasó que era uno de los proyectos más ambiciosos, pero estaba en contra incluso el ministro de Defensa y por eso se ha caído. Y hablaremos de la polémica en Bogotá alrededor del metro de la capital del país. Dice ahora precisamente la alcaldesa Claudia López que no hay decisión atrás, que el metro se mantiene, así se pida que un tramo sea en la Caracas, que es un pedido que hace incluso el gobierno de Gustavo Petro. Muchas noticias, muchos análisis esta noche. Bienvenidos, esto es El Andén. Muy bien, y aquí volvemos este viernes a El Andén, el programa de los jóvenes, para hablar de lo que está pasando en la política, y les había prometido que uno de los temas de la semana
era poder entender el proyecto de ley que comienza su discusión y que pretende que sean 20 y no 15 los días de vacaciones para los empleados en Colombia. Este es un proyecto que sin duda ha sido aplaudido por trabajadores, a quien no le gustaría tener más vacaciones, pero que recibió ya las primeras críticas de los empresarios y también de los industriales. Por eso esta noche se sube a El Andén una de las mujeres que nos va a ayudar a entender este proyecto, qué pretende, qué busca y en qué va la discusión. Les hablo de María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico y una de las mujeres más activas en la política colombiana por estos días. Representante Carrascal, gracias por subirse al Andén, bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias también a los oyentes y claro que es muy importante hablar sobre este tipo de debates que tienen que ver con la dignificación de los y las trabajadoras colombianas. Si le parece, representante Carrascal, hablemos de ese proyecto de ley que es el 046 de 2022. ¿Por qué ampliar el periodo de vacaciones de los trabajadores colombianos? Bueno, yo antes que nada me gustaría contarles que yo hago parte de la Comisión Séptima, la comisión que tiene que ver justamente con la protección social, con temas laborales, temas pensionales, temas de salud. Por eso justamente es que nos hemos involucrado en este proyecto, nos hemos involucrado en esta discusión. Si bien es un proyecto que viene cursando del Congreso anterior, pues nos corresponde a nosotros debatirlo y qué importante que sea justamente en este momento histórico que está atravesando el país, porque este gobierno y este nuevo Congreso ha virado sus ojos y su trabajo a los y las trabajadoras. Digamos que tradicionalmente se viene hablando y pensando del empresariado, que es muy importante porque yo creo que el empresariado finalmente es el que en buena parte pone el trabajo formal en este país, además del Estado, porque el Estado también es el primer empleador del país, eso sí es así. Es muy importante hablar desde los empresarios, pero digamos que es la tradición. Ha cambiado muchísimo el concepto de productividad y en el mundo entero pues nos hemos dado cuenta que la productividad se mide en las condiciones laborales de los y las trabajadoras y que el desgaste biológico y mental que los y las trabajadoras pues sufren en el medio de sus labores, en el día a día, pues debe ser compensado. Y para esto existen las vacaciones y las vacaciones pagadas. Las vacaciones pagadas que les permitan hacer gastos en otros sectores de la economía, por ejemplo en el turismo. Las vacaciones pagadas que les permitan tener más tiempo de calidad con sus familiares, sobre todo con sus hijos y con sus hijas. Yo creo que a quienes me oyen y tienen hijos e hijas que están en la etapa escolar saben que los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes tienen muchas más vacaciones que sus padres, que sus madres que están ejerciendo labores que son empleados formales en alguna empresa. Entonces lo que se busca es tratar de compensar esos días para que los y las trabajadoras puedan pasar más tiempo con sus familias, lo cual redunda en su productividad, lo cual redunda en la productividad de las empresas. Lo que yo sí les quiero decir es que nosotros consideramos que debemos estar por lo menos en la media de los países que hacen parte de la OCDE. Hoy Colombia ni siquiera lo está. Hay países como Alemania en donde los trabajadores y las trabajadoras tienen 30 días de vacaciones. En este apenas tenemos 15. Lo que queremos hacer aumentando a 20 días es justamente poder por lo menos llegar a la media de esos países. Sí, ese es nuestro propósito. Representante Carrascal, perdóneme que la interrumpa. Usted pone el ejemplo de Alemania, hablando además de la productividad que tendría un empleado o una empleada en Colombia que pueda tener más tiempo de descanso con su familia, de vacaciones, pero la economía colombiana está lejos de ser la economía de Alemania. ¿Por qué compararnos con vacaciones con ese aspecto con Alemania y no, por ejemplo, esperar tener una economía lo suficientemente sólida para lograr un periodo de vacaciones mayor? Primero porque Alemania hace parte de los países de la OCDE y Colombia también. Y si nos quisimos meter en el paquete, pues es también para que empecemos a trabajar por tener indicadores similares a los de países que hacen parte de la OCDE. Lo segundo es que nunca vamos a tener un país más productivo y más competitivo si desde ya pues tenemos la mentalidad de que hasta que no seamos como,
no vamos a mejorar las condiciones laborales a los y las trabajadoras. En este país hay una deuda histórica con los y las trabajadoras. Yo quiero decirles que a mí me gusta que esto esté pasando, que estemos debatiendo este tema, que estemos debatiendo la posibilidad de aumentar las vacaciones, sobre todo porque es que actualmente hay muchos trabajadores y trabajadoras que ni siquiera se toman sus días de vacaciones. Y esto es un llamado de atención tanto para los trabajadores y las trabajadoras como para los empleadores y empleadoras de este país. Porque no puede ser que se acumulen vacaciones, no puede ser que en vez de darles días de vacaciones les den plata muchas veces para solventar esa posibilidad de irse a descansar. Porque necesitamos trabajadores y trabajadoras que puedan compensar el desgaste biológico, el desgaste físico, el desgaste mental que tienen ciertas labores. Y aquí también hay algo muy importante en este proyecto, es que se reconoce que hay labores que tienen un desgaste mayor para quienes las ejercen que otras, ¿sí? Y que hay unas actividades de riesgo como, por ejemplo, ser bombero no es lo mismo que ser taxista. Tienen unos riesgos y unos impactos en la salud y las trabajadoras que tienen que ser compensados. Y por eso necesitamos que tengan más días de vacaciones, o por lo menos que los días que tienen de vacaciones hoy en día legalmente sean cumplidos. Pero entonces eso significa, doctora Carrascal, que el bombero tendría más vacaciones que el taxista si se aprueba este proyecto de ley. No, no necesariamente. Quiero poner es como un ejemplo de quienes, digamos, de la diferenciación también en el riesgo, que acá hay muchísimas labores que están formalizadas hoy en día, pero que no se tienen en cuenta, que tienen un desgaste muy grande en la salud de las personas. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo, las personas que cumplen labores de cuidado en términos de seguridad y celaduría, seguridad, entre otras, que cuidan personas, que hacen parte de esquemas de seguridad. Una persona de estas que tiene un ritmo laboral, una cantidad de horas, pues con que, digamos, celeridad o actuar sin ni siquiera descansado. Claro, eso sin duda es lo que usted dice, pues redunda y está o tiene repercusiones en la productividad. Representante Carrascal, le quiero hacer un par de preguntas que recogimos de los oyentes y de quienes nos siguen en las redes sociales usando numeral el Andén Blue. Y es, la primera, estas vacaciones de 15 a 20 días, si aumentamos los días, ¿serían remunerados los 20 días? Sí, claro, también serían vacaciones remuneradas. Todas las vacaciones deben ser vacaciones remuneradas. Y tampoco se pretende que sea una medida que se va a tomar de un día para otro. Lo que se espera es que sea una medida paulatina y que no vaya a tener ningún riesgo, que sea una medida también consensuada. Yo creo que aquí hay una falsa creencia también, porque creo que falta mucha cultura política y falta mucha educación y mucha responsabilidad en la manera en la que se comunican los temas. Que nosotros estemos discutiendo esto hoy en el Congreso de la República no significa que mañana agencia, significa que apenas está empezando la discusión, que vamos a sentar a diferentes sectores de la sociedad, que de hecho vamos a sentar al sector empresarial, que vamos a llamar a la ANDI, que vamos a llamar a muchos sectores de la sociedad colombiana, porque en ningún momento nosotros pretendemos que esto perjudique la creación de nuevos empleos, que esto perjudique la estabilidad laboral de los y las trabajadoras colombianas que hoy están formalizados y formalizadas. Lo que nosotros pretendemos es que aquí haya una discusión franca, amplia, abierta, en donde entendamos que los y las trabajadoras de este país merecen condiciones dignas laborales, merecen que su salud física, que su salud mental sea tenida en cuenta. Las familias colombianas también merecen que esto sea una realidad, porque no es posible que los niños, las niñas, los adolescentes estén horas y horas a merced de una cantidad de inseguridad, y entre más vulnerables peor, porque el que no tiene plata para pagar niñera le toca dejarlos o encerrados en la casa a merced de personas que los cuidan y que muchas veces los violentan de mil y una manera. Entonces las familias también merecen que haya dignidad, que puedan tener vacaciones, que puedan tener una salud mental salvaguardada, que puedan tener salarios justos, que puedan tener, por ejemplo, flexibilización de la jornada laboral para las personas que tienen a su cargo labores del cuidado, que en su mayoría son mujeres. Yo les invito a que, a propósito de este debate sobre las vacaciones, volteen a mirar sobre lo que en la Comisión Séptima estamos planteando.
yo como coordinadora ponente de este proyecto de ley acabo de pasarlo a cuarto debate, perdón, y la flexibilización laboral de la jornada laboral es lo que va a permitir no solo que se reconozca que hay mujeres y que hay personas que ejercen labores del cuidado, sino de lo importante que hace parte de esto de la economía y de condiciones laborales dignas para todos y para todas las colombianas, que no es reducir la jornada laboral, las horas de trabajo para tranquilidad de los y las empresarias, sino que hay ciertas labores que por acuerdo con el empleador se pueden redistribuir las cargas para que yo pueda seguir cuidando a mis hijos, para que pueda seguir cuidando a los abuelos de la casa. Eso que quiero contarles un poco, que hay mucho debate sobre... Hay mucho debate sobre las condiciones laborales, muchísimo debate y muchísimas cosas que podemos hacer. Digamos que agradezco mucho que se esté abriendo la discusión gracias a este proyecto de ley que no es nuestro, pero que sin duda apoyamos porque también es uno de los requerimientos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que le pide a Colombia entrar por lo menos en la media de los países de la OCDE y nivelar los días de vacaciones a los de otros países. Doctora Carrascal, una pregunta final. ¿Qué ambiente percibe usted para particularmente este proyecto del 046 de 2022, el de ampliar las vacaciones en el Congreso de la República? Usted que lo está impulsando, que lo conoce a profundidad y que sabe lo que tiene a favor, las voces que empezaron a aparecer en contra, ¿qué ambiente político siente usted en el Congreso? ¿Cree que será aprobado? Pues yo siento que pues lo primero que hicimos fue aplazarlo para que pueda haber una discusión abierta, para que haya una audiencia pública. Siento que las opiniones están muy divididas, pero que cada vez más hay voces a favor de los y las trabajadoras, cosa que antes no pasaba. Como que las únicas voces que se sentían, que se escuchaban y que tenían posibilidades de armar las mayorías eran las voces que representan a los sectores empresariales, que no está mal, en el Congreso de la República deberían justamente estar representados todos los sectores. Lo que pasa es que antes, como digo, la balanza estaba inclinada completamente para ese lado. Y por fin llegamos personas y llegó una banca de gobierno, que es la del Pacto Histórico específicamente, y llegó un gobierno que es el de los y las trabajadoras con quienes hemos luchado durante muchísimo tiempo en las calles, en las urnas, en todos los escenarios. Llegamos con toda la intención de ser una voz representativa. Entonces ya no les va a quedar tan fácil hundir proyectos como estos. La discusión yo creo que en este momento está muy pareja, pero eso es lo bonito de la democracia. Eso es lo bonito. Antes hundían estos proyectos porque sí, sin dar ni siquiera la discusión, se imponían los sectores empresariales ante los y las trabajadoras. Hoy no, hoy tenemos que ganar justamente a punta de argumentos y a punta de votos. Y esa discusión sin duda apenas está comenzando. Es María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, una de las integrantes de la Comisión Séptima en la Cámara y una de las mujeres que está al frente de este proyecto que pretende ampliar las vacaciones de los colombianos. Representante Carrascal, gracias por haberse subido al andén. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por invitarme y por poner sobre la mesa estos debates tan importantes que tienen que ver con la dignidad, con la dignificación de los y las trabajadoras de Colombia. Gracias. Gracias a usted. Este sin duda es un debate que, como les decimos, está comenzando. De un lado están los argumentos de, como la doctora Carrascal, de quienes impulsan el proyecto, que dicen que Colombia, que se metió al paquete de la OCDE, pero también hace parte de la OIT y cumple las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, debería estar en igualdad de condiciones que otros países con el periodo de vacaciones para que aumente la productividad de los colombianos. Otra cosa empezaron a decir, por ejemplo, voces desde FENALCO, como es su presidente, el doctor Cabal, que ha dicho en las últimas horas esto podría desatar en despidos, en más desempleo, porque dice él que más vacaciones tendría unos costos y un aumento en la tarifa para todos los empresarios. Una discusión que se va a poner mucho más interesante en el Congreso de la República. Hacemos una nueva pausa este viernes en el andén y en 30 segundos el debate aquí de los jóvenes panelistas del andén que se suben para que no atropellen su opinión. Hoy vamos a hablar de lo que vale un preso al Estado y de los argumentos de una juez que esta semana dejó libres a unos presuntos ladrones diciendo que valían mucha plata y que esa plata salía del impuesto de todos. Ya regresamos, esto es el andén.
Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Regresamos, aquí seguimos en el andén y comienza el debate de uno de los temas más calientes de la semana, más polémicos, que más dio de qué hablar. Fue la decisión que tomó una jueza en Bogotá que dejó libres a 13 presuntos ladrones, todos de ciudadanía venezolana, 13 personas que fueron capturadas porque, dijo la policía, estaban atracando a los pasajeros de un bus de Transmilenio en la calle 26 en la capital del país. La versión de la policía es que captura a estas personas justo cuando estaban atracando en Transmilenio y las presenta ante un juez, que es esa jueza la que después decide dejarlos libres, entre otras cosas, porque dice ella que llevarlos a la cárcel valdría al Estado más de 200 millones de pesos, que era una cifra absolutamente alta para pagar con los impuestos de todos los colombianos y que no representan además un peligro para la sociedad. Ha despertado críticas de la alcaldesa Claudia López, también pronunciamientos del ministro de Justicia Néstor Osuna. Todos coinciden en que se necesita una reforma y que, si bien tienen un valor y se tiene que pagar para mantener estos presos en las cárceles, pues al final es la justicia que tenemos y es la forma como se pagan los delitos cometidos. Esa es la polémica que tenemos esta noche aquí en el andén y por eso saludo a la primera de nuestras invitadas que se sube al andén para que no atropellen su opinión. Nos acompaña María Camila Arango, ella es politóloga, además con una maestría en política social. Es un gusto saludarla, recuperarla, tenerla otra vez como panelista invitada al andén. María Camila, buenas noches. Buenas noches, Camila, muchísimas gracias por la invitación. También a Andrés los saludo y a todos los que nos están oyendo, muchas gracias por sintonizarnos. Y vamos a hablar de lo que está pasando con la justicia colombiana, del sistema penal en Colombia, de la decisión que están tomando los jueces, y junto a María Camila se suma Andrés Cabrera, que es analista político y es además integrante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que es uno de los hombres que nos ha acompañado ya frecuentemente aquí en el andén. Hola Andrés, buenas noches, qué rico además que nos acompañe en el nuevo set del andén. Hola Camila, ¿qué más? Gracias por la invitación, súper complacido de estrenar set. Un saludo María Camila, qué bueno estar aquí contigo apoyando en este debate. Y si le parece, arranco con las mujeres. María Camila, la decisión que toma una jueza en Bogotá que abre esta polémica de dejar libres a 13 presuntos ladrones porque, entre otras razones, valdría mucho tenerlos en la cárcel, ¿es acorde a la ley? ¿Tiene sentido que se esgrime el valor de un preso como uno de los argumentos para dejar libre a quienes fueron capturados? Yo estoy en una posición, digamos, difícil. A mí me parece que la decisión de esta jueza, más allá de debatir si es acorde o no a la ley, yo creo que abre un montón de debates mucho más de fondo, institucionales, donde nos pone sobre la mesa, como decían la alcaldesa Claudia López y el ministro, muchos debates que hay que tener. Un preso le cuesta a los colombianos al año 22 millones, un solo preso. Sí. Hoy tenemos 108.000 presos, tenemos un hacinamiento carcelario del más del 30%. Entonces tenemos que ver es cómo reducir ese hacinamiento carcelario, qué medidas podemos tomar para reducir ese hacinamiento carcelario. En esas medidas creo yo que una muy importante, por ejemplo, es la regulación del cannabis de uso adulto. ¿Por qué? Porque de los 108.000 presos que tenemos hoy, 22.000 son por tráfico, consumo o porte de drogas. Eso representa más del 20% de la población pues, que está en la cárcel, y si nosotros tomáramos medidas diferenciales, pudiéramos acoger, digamos, a esa población de una manera diferente, encontrar soluciones, llámese servicio social, llámese rehabilitación, llámese como lo quieran llamar, quienes lo quieran llamarlo. El hacinamiento carcelario, y ya hay estudios sobre todo de la Universidad de los Andes, se reduciría del 30% al 9%. Entonces no es solamente cuánto nos cuesta un preso, sino o de dónde podemos evitar gastar. Yo creo que el debate real, el debate de fondo, es desde dónde podemos ahorrar, qué medidas tenemos que tomar en Colombia para solucionar el hacinamiento carcelario, para garantizarle una vida digna, así sea privados de la libertad a las personas que en este momento están en la cárcel, y qué podemos hacer al respecto. Ahora bien, si yo fuera la jueza, me parece una decisión muy difícil de tomar. Me parece que según la ley, ella, pues creo que se veía en una obligación distinta. Tengo entendido que los dejó en libertad sin ninguna otra pena restaurativa o resocializadora. Eso me parece complejo.
Y creo yo que una de las alternativas precisamente para ese hacinamiento carcelario, para reducir los costos que hoy nos cuestan los colombianos el sistema penitenciario, una de esas alternativas es abrir el debate sobre penas restaurativas y resocializadoras, no solamente cumplimiento de cárcel. En este caso, Andrés, ¿cómo explicarle a los que fueron víctimas de unos ladrones en Bogotá que esos ladrones quedan libres porque vale mucha plata tenerlos presos? María Camila abre mucho más el debate y tiene razón al preguntarse si esto también serviría para combatir el hacinamiento carcelario, por ejemplo. Pero qué decirle a las víctimas que uno de los argumentos para que sus victimarios no vayan a la cárcel o no paguen una condena es que vale mucha plata. Pues la verdad es que Colombia está quebrado, claramente. La economía nuestra no aguanta presos, no aguanta más gente hacinada en las cárceles y pues obviamente cuando pasa una situación de estas como es que a mí me parece infortunado que ella se haya puesto a decir que le vale 300 millones porque realmente también incluye cómo fue todo el proceso para capturarlos y dijeron que estaban en flagrancia pero no llevaron las armas y todo lo que corresponde. Yo no sé de temas jurídicos en profundidad, pero tampoco se cumplieron cabalmente los protocolos para que la jueza pudiese decir, oiga, hay que determinar estas acciones. Entonces, claramente, esto tiene un contexto más de fondo en donde las personas que fueron agredidas, a los que los robaron, pues van a decir, ¿bajo qué justicia estoy yo? Y por esa razón es que estamos como estamos en este país, porque tenemos una justicia que es laxa con lo que pasó en el Transmilenio, por ejemplo, pero también es laxa con los millones y millones de pesos que se roban la corrupción y que se pierden en corrupción, que de una manera también deberían estar apoyando económicamente pues todas estas acciones que requiere la justicia colombiana, no solo a nivel de infraestructura, no solo a nivel de condiciones adecuadas para los presos, que para mí debería ser un tema súper fuerte, ¿sí? O sea, el que se atreva a violar la ley debe tener un castigo ejemplar de todas las índoles y también se debe capacitar. Es súper importante que se pueda capacitar a las personas que están involucradas, en este caso, por ejemplo, los policías, de accionar y de actuar correspondientemente a lo que exige el proceso legal para poder judicializar, porque es que sí, le cuesta ese billete a Colombia y hay un montón de hacinamiento, pero la juez, si uno revisa, quizás haya tomado también esa decisión en ley y que estas personas ahora estén por fuera, pues claramente también es un peligro para la sociedad. Entonces hay muchas cosas diferentes que se involucran ahí en el tema. María Camila, la alcaldesa Claudia López decía hace apenas unas horas que es también el mensaje que se envía con este tipo de decisiones y otra vez arremete contra los jueces. Ella ya lleva muchas semanas criticando decisiones judiciales. ¿Usted cree que el problema aquí es la aplicación que les están haciendo los jueces a la Constitución y a la normativa colombiana, a las leyes del país? ¿O usted cree que el problema de fondo es precisamente esas leyes y eso es lo que se debe modificar? ¿Por cuál hipótesis se va? Yo creo que el problema de fondo son las leyes que tenemos hoy. Y yo creo que también hay, es decir, eso sin desconocer que los jueces sí están mandando un mensaje equivocado, o esta jueza particularmente mandó un mensaje equivocado, y era un poco la línea del discurso que manejaba en la legislatura pasada Juanita Gubertos cuando se estaba debatiendo cadena perpetua. A los delincuentes no les asusta qué tanto es la pena. Si vos le decís cadena perpetua o le decís 10 años o 30 o 35 o 2 meses, realmente ese no es, digamos, eso no marca la diferencia entre que alguien cometa o no cometa un delito, porque hoy en Colombia te pueden asignar 2 meses, 1 año, 10 años, 30 años o cadena perpetua, como se llame, y igual la pena no la van a cumplir, los jueces no van a hacer respetar, o los jueces o el sistema penitenciario en general no está con la capacidad de hacer respetar tu sentencia. Entonces, no se trata de que aumentemos penas, no se trata de que metamos a todo el mundo a la cárcel, no se trata de hacer cada vez del sistema penitenciario cada vez uno más restrictivo y de nuestras, digamos, de nuestra sociedad una más, digamos, ladeada hacia lo penal. Yo creo que hoy se trata de que se cumple lo que se está establecido y si lo que está establecido no nos conviene como país, no somos capaces de responder por eso, entonces tenemos reformas que hacer. Lo que pasaría con un delincuente es que si te dicen una pena, te la cumplen. Y eso es lo que va a limitar que una persona hasta cierto punto cometa o no cometa un delito, pero no la cantidad de años, porque hoy no te están cumpliendo ni siquiera la sentencia que te asignan.
Estoy completamente de acuerdo con eso, pero también creo que aquí no hay miedo a la ley, o sea, porque justamente Exacto. esas leyes que existen son tan vulnerables y tan, no sé, como que tan fácil se la pasan por la faja que no importan, ¿sí? O sea, como que la gente se arriesga a hacer el delito por encima de los riesgos que eso tenga frente a la justicia. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que la justicia está hasta el tope. Los jueces tienen miles y miles de casos que no evolucionan. ¿Por qué? Porque no hay cantidad de jueces o porque el proceso es muy lento o porque el proceso no es ágil. Entonces finalmente las personas terminan diciendo, bueno, a mí me robaron un celular, a mí me atracaron, fui y puse el denuncio, me hice ver hasta del ladrón, hice un montón de cosas para arriesgarme a que los judicializaran y entonces llegan allá y la juez decide soltarlos y la juez decide simplemente porque no tenían antecedentes o porque yo no sé si como ella ve que eso no sea un peligro para la sociedad cuando han matado personas por robarles el celular, han matado personas por cosas mínimas. Entonces pues yo sí creo que la justicia tiene que tener una mano muy fuerte, generar, por ejemplo, lo que genera la justicia en Estados Unidos. Vos vas allá a Estados Unidos y piensas dos veces si te vas a comer la línea del carril. Pero Andrés, venga, eso que usted está diciendo me provoca una hipótesis que sería bueno debatir esta noche también con María Camila, y es que usted dice es que los jueces están llenos de trabajo, es que además es a la víctima a la que le toca ir a hacerse ver, llevar casi que al ladrón de la mano a presentarlo ante un juez. Pero entonces, si es así y si damos eso por sentado del colapso del sistema judicial en nuestro país, de alguna manera no le estamos abriendo la puerta a todos los delincuentes para que en este país puedan actuar, porque sabemos que simplemente un juez está lleno de cosas y no va a pasar nada. Es que la puerta está abierta. Esa es la realidad de Colombia, ¿sí? Aquí lo que tenemos que hacer es coger 2 billones se invierten del presupuesto en temas carcelarios y en lo que más se va es en infraestructura. Sí, pero entonces ¿para qué hacer más leyes y para qué modificar las leyes si el juez va a seguir igual lleno de procesos? No, es que lo que se necesita es que los recursos sean, oiga, haga un análisis de información de lo que está pasando con los jueces y con base en ello. Es como los análisis de cargo en las empresas. Si yo estoy colgado de mi trabajo, yo hago todo lo que puedo y las horas no me alcanzan, pues necesito que haya otra persona que apoye y haga lo mismo. Entonces acá es un poco que los jueces, que se determine qué cantidad de trabajo están teniendo los jueces y se le diga, no, es que usted máximo puede, me invento yo, 5 procesos. Necesitamos otro juez, entonces necesitamos ser eficientes en el uso de los recursos y sobre todo, Camila, que no se los roben. María Camila, usted decía hace un momento que no se necesitan poner más penas ni llevar más gente a la cárcel. Entonces, ¿qué penas se imagina usted a la hora de que alguien cometa un delito? No, yo creo que debe hacer una limpieza, digamos, penal y judicial bárbara en este país. Yo concuerdo con la tesis de Andrés y es que el sistema judicial está colapsado, pero no solo está colapsado por la cantidad de delitos, está colapsado porque es un sistema del siglo pasado. Para mí es impresionante que, por ejemplo, todas las herramientas de ciencia, tecnología e información no se estén implementando en el sistema judicial. ¿Cómo es posible que en pandemia la mitad o más de la mitad del sistema judicial estuvo cerrado, parado absolutamente, porque no podían hacer sus casos de manera virtual, no podían gestionar sus arbitramentos, sus asambleas o sus reuniones, sus casos, sus clientes, lo que tengan pendiente no lo podían hacer de manera virtual? Entonces, ¿qué tanto estamos ayudando a que el sistema judicial sea eficiente? Y con el gasto, no conocía el dato de Andrés que decía 2 billones es lo que se le invierte a justicia, sobre todo en infraestructura, pero sí tengo un dato claro y es que 11 billones de pesos costó la captura, solamente la captura de la población carcelaria que hoy está judicializada por tráfico, fabricación y porte de drogas ilícitas. 11 billones de pesos costó en 15 años. O sea, en 15 años nos gastamos un poco más de 5 veces el presupuesto total de justicia. Y eso nos tiene que hacer reflexionar en qué estamos gastando esa plata. Nos vamos a gastar 11 billones de pesos en perseguir 3 adolescentes que están fumando la dosis mínima, o nos vamos a gastar 11 billones de pesos en tecnificar el sistema judicial.
Y no solo en tecnificar el sistema judicial, sino en encontrar penas alternas como servicio social obligatorio, penas alternas como justicia restaurativa, penas alternas que pueden haber un montón y que sé, o eso le he escuchado yo al ministro Osuna, que es una de sus líneas de acción en estos 4 años de gobierno y que ojalá la profundice. Penas, profundice. María Camila, perdóneme que la interrumpa, esas penas alternativas Tranquila. serían ¿para qué delitos? Porque no es lo mismo hablar de un capturado por un consumo o por un porte de algún alucinógeno o de alguna sustancia ilícita, de alguna marihuana, por poner un ejemplo, que una persona que mata a otra. Entonces, ¿cuál va a ser el límite para las penas restaurativas y para que esos delitos al final, pues la víctima sí sienta que hubo reparación? A mí esas penas restaurativas... Perdóneme, Andrés, 30 segundos, ya María Camila, y regreso con usted. Ese debate es precisamente el que tiene que darse. ¿Cuáles son los delitos que tenemos que priorizar en el sistema? Hoy un policía, en Cali sobre todo, hoy un policía está ocupado persiguiendo a un adolescente que está fumando marihuana en un parque en vez de perseguir al ladrón que 2 cuadras más allá está robando en un semáforo. Entonces, ¿en qué estamos gastando nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos? ¿En qué estamos ocupando nuestros policías? ¿En qué estamos ocupando nuestros jueces? Ese es el debate que tiene que darse. ¿Cuáles son los delitos que pueden tener no solo penas alternativas, sino cuáles son los delitos que el sistema puede tratar distinto, con resocialización y con penas alternativas que no impliquen pagar cárcel? ¿Qué estamos haciendo para que los delincuentes que hoy necesitan pagar por los delitos, asesinos, ladrones, estafadores, secuestros, lo que ustedes imaginen, qué delitos tenemos que priorizar en nuestro sistema y cuáles no? Para mí, realmente uno de los delitos que hay que priorizar es el de la corrupción. Ahora, es que también, yo vuelvo e insisto, a mí me parece que la ley tiene que ser un poco más fuerte. Mira lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en El Salvador, con Nayib Bukele y todo el tema de las pandillas. Él ahorita sacaba a relucir algo y decía, oiga, siempre hablamos es de los derechos de los ladrones, de los derechos de los que incumplen la ley, pero nunca hablamos de los derechos que tienen esas personas que seguramente venían cansados de trabajar, que iban a sus casas y entran unas personas y le roban sus pertenencias. Uno cómo queda, o sea, con cuánto esfuerzo consiguieron lo que tenían para que lleguen allá y lo suelten, ¿no? O sea, aquí lo que necesitamos es tener unas características de una mano un poco más fuerte de acuerdo a los delitos, pero que esos delitos vayan acompañados de un proceso adecuado de captura. Es que ahí es donde raya todo el tema y es, yo lo estuve revisando e investigando y es que no se cumple el debido proceso independientemente si está bien diseñado o no, para que la jueza pueda decir, oiga, no, es que esto es... Bueno, pero usted que está hablando del debido proceso, Andrés, y pone el ejemplo de lo que pasa con Bukele, que dice dónde están y por qué se habla solo de los derechos del victimario o del ladrón y no de la gente de bien, si me permite traerlo a uno de los términos mucho más colombianos. La gente común y corriente. ¿Usted cree que si eso que está haciendo Bukele hoy en su país se repite en Colombia, el debate sería dónde están los derechos humanos de los capturados? Y entonces queda también la justicia contra la pared, porque lo que está haciendo la justicia es cumpliendo el debido proceso, pero empiezan a aparecer otras voces que dicen primero los derechos de las víctimas. Y el victimario también tiene derechos. Total, y ahorita pues vayan a ver cómo están las cárceles. 30% de hacinamiento, aquí en una URI de Bogotá le caben 150 personas y hay 600. Entonces pues ahí también hay derechos humanos y ahí está todo el tema. Sin embargo, vuelvo y repito, si nosotros no realmente vamos a la raíz y a la madre de esto, que es, oiga, ¿dónde están los recursos que se destinan para que la justicia, para que los procesos, para que las acciones judiciales se lleven a cabo? ¿Quién se los está quedando? ¿Dónde se están invirtiendo? ¿Qué es lo que está pasando? María Camila, ¿esta discusión se resuelve con recursos, con saber dónde está la plata o con destinar más plata para la justicia? Yo quería agregar algo precisamente a esa parte que estaba diciendo Andrés, y no solamente es preguntarnos dónde están los recursos hoy, sino de dónde podemos ahorrar recursos hoy. Entonces hay muchas cosas, tenemos que recortar el gasto. No puede ser, y yo estoy en desacuerdo con lo que decía Andrés ahorita, es que nos faltan, tenemos 10 jueces, entonces metámosle más presupuesto a justicia para pagar otros 10 más. ¿Por qué? ¿De dónde vamos a sacar la plata? Entonces, claro, uno de los problemas más grandes del país, y no es el mayor, es la corrupción. Entonces, ataquemos la corrupción. ¿Cómo atacamos la corrupción? Ahorremos en gasto público, seamos juiciosos con la rendición de cuentas. Las herramientas están,
pero nada se va a solucionar si no tenemos reformas de fondo. Pero Y María reformas Camila, de fondo que incluyen el ahorro, es que si no, señor. si tú empiezas a ahorrar sin analizar el proceso y sacar datos relevantes que te permitan identificar si estás ahorrando o no, lo que tú crees que es ahorro luego se te puede convertir en un gasto. Lo primero que hay que hacer, Pero y yo por no eso estoy yo lo hablando de decía, es saltarse analizar los cómo estudios. está hoy la carga a los jueces. Si es que ellos Claro, tienen una capacidad por horas de trabajo al día como lo tiene cualquier empleado en una empresa. Y si nosotros no hacemos ese sin duda, análisis antes, no vamos a poder saber en qué es que vamos a ahorrar. ¿Sí? Porque yo puedo decir, sin no, duda. entonces yo tengo 100 jueces, vamos a poner 50 entonces. Son 50, se nos llenan las cárceles y todo el mundo anda suelto en las calles. Entonces, Perdón, mi pero recomendación y mi análisis es, vamos a identificar cómo está hoy el sistema y de acuerdo a eso vamos a hacer las inversiones donde el presupuesto que se está utilizando sea el óptimo. Lo decíamos ahorita, 2 billones de pesos, la mayor cantidad se va en infraestructura y hay un hacinamiento del 30%. ¿Cómo se explica uno eso si la mayor partida presupuestal es en hacer crecer la infraestructura y estamos hacinados? es que yo no, primero en ningún momento he dicho que nos tenemos que saltar el procedimiento de la investigación. Claro, eso es lo primero que tenemos que hacer, pero no solamente para ver la capacidad, digamos, laboral de los jueces de la República hoy en día, sino también para ver qué podemos hacer en reformas penitenciarias y qué podemos hacer en reformas jurídicas, judiciales, del Estado, de los servidores públicos, de una reforma administrativa que sí o sí necesita el Estado colombiano. Ahora, sumándole a lo que tú hablas, invertir en infraestructura no va a solucionar los problemas. No es que tenemos hoy 30% de hacinamiento, entonces vamos a invertir más en infraestructura para poder albergar 30% más de presos y poderles garantizar, digamos, dignidad de vida a todos dentro de las cárceles. Lo ideal es que ese 30% de hacinamiento no exista. Y Claro, no es que deberíamos justamente eso tener... es lo que estoy diciendo. No debería existir porque la mayor partida presupuestal se supone que está en que la infraestructura crezca. Entonces, si eso es lo que se Pero supone que yo se no está me... haciendo, ¿a dónde se está yendo los recursos y por qué los Es presos que no yo no creo alcanzan? que se esté haciendo. Ajá, Y ahí exacto. voy, no te estoy contradiciendo, es que no te estoy contradiciendo, te estoy complementando. Yo no creo que el problema sea únicamente hacer crecer la infraestructura. Yo creo que el problema también radica en cuáles son los delitos y cuáles son los delincuentes que estamos mandando a la cárcel y por qué. Entonces, además de ver peso a dónde se están yendo y cuál es realmente la infraestructura en la que se están invirtiendo o a cuáles bolsillos están llegando los recursos de los colombianos, también tenemos que ver cuáles son los delitos que en Colombia se pueden repensar. ¿Qué se puede hacer para que hayan penas alternativas a la pena carcelaria, a la restricción de la libertad? ¿Por qué podría ser ese delito un delito exento de pena carcelaria? ¿Y qué podemos hacer como sistema para ayudar a esos presuntos delincuentes o esas personas que han cometido estos delitos que en algún momento los expertos clasificarán como exentos de pena carcelaria? ¿Qué podemos hacer para que igual paguen una pena que no sea necesariamente restringirle su libertad? Entonces no es solo concentrarse en infraestructura, aunque estoy de acuerdo con vos, tenemos que vigilar para dónde se están yendo los recursos y por qué hay un 30% de hacinamiento a pesar de que allá es donde está la mayor cantidad de recursos de los colombianos, pero eso tiene que ir acompañado sí o sí de reformas de fondo de nuestro sistema judicial. Y la muestra es la jueza que dictó la orden y por la que hoy estamos aquí sentados debatiendo. Si la jueza no hubiese puesto ese tema sobre la mesa, seguramente hoy muchos no sabrían cuánto le cuesta un preso a Colombia y lo pagamos nosotros. Lo más, digamos, lo más irónico es que son las víctimas las que están pagando el sostenimiento de los victimarios en la cárcel. Entonces, es un mensaje que le tiene que llegar no solo a los colombianos, sino que le tiene que llegar al gobierno, que le tiene que llegar al Ministerio de Justicia y que ellos hoy tienen una tarea y tienen 4 años para hacerla y es qué vamos a hacer para que el sistema carcelario funcione. En 2020 hubo un incendio en la cárcel de Tuluá, un incendio donde murieron decenas de presos, decenas, y todo fue por hacinamiento carcelario. Entonces no solamente estamos hablando de recursos, no solamente estamos hablando de penas, estamos hablando de vidas, sí, de personas que cometieron un delito. ¿Qué delitos? No tengo ni idea qué delitos cometieron las personas que estaban allá. Pudo ser desde un asesino, alguien que se robó una papa en un supermercado o alguien que estaba en un parque consumiendo marihuana. No Pero María sabemos, Camila, pero déjenme tenemos hacer que un momentico ponernos a aquí pie. de abogada del diablo, Andrés. Usted también respóndanme la misma pregunta.
Dice María Camila hace un momento que debemos pensar en qué nos estamos gastando la plata y los recursos, como un policía o en general un funcionario público persiguiendo a un consumidor. Y que si pensamos eso, en qué nos estamos gastando la plata, pues debería salir una lista de delitos exentos de cárcel para que de alguna manera alivie el hacinamiento, pero también pues no haga que el victimario y en general los colombianos seamos los que paguen el sostenimiento de los presos hoy en el país. Pero eso significa entonces que vamos a despenalizar la marihuana, a decir que a partir de ahora el hurto no va a dar cárcel porque no nos alcanza la plata para el sistema judicial o porque como sociedad estamos preparados para que esos delitos tengan otras penas. ¿El argumento es económico o estamos preparados para que esos delitos tengan penas alternativas? María Camila. ¿A quién le toca, André? A mí, bueno, yo creo que el argumento tiene que ser un argumento combinado. Y es que nosotros como sociedad tenemos que estar preparados para que hayan otras penas y el sistema judicial es el que nos tiene que preparar para eso. Pero además tenemos que ser conscientes que somos nosotros los que estamos pagando los recursos al Estado y los recursos no solamente del sistema penitenciario, sino de funcionamiento del Estado. Y estamos en un momento económico sumamente difícil para el país. Entonces, si vamos a priorizar la calidad de vida de los colombianos, todo está en juego. No solamente que seamos una sociedad preparada, sino la eficiencia de la inversión de nuestros recursos. Tenemos que estar preparados también para dar discusiones difíciles, y las discusiones difíciles se van a dar seguramente en el Congreso, seguramente las va a liderar el Ministerio de Justicia, y es precisamente lo que vos decías ahorita. Yo no sé si vayan a decir que vamos a despenalizar el consumo, no sé si vayan a decir que a categorizar los hurtos y ver quién sí y quién no, no tengo ni idea qué es lo que van a decir porque no soy experta en el tema. Pero sí creo que es un debate difícil que hay que abordar como sociedad y que hay que ver absolutamente todas las aristas, desde la económica hasta la dignidad de vida, no solo de los presos, sino también de quienes fueron víctimas de delitos en una sociedad en donde nadie debería ni ser robado, ni asesinado, ni secuestrado. ¿Qué estamos haciendo para que eso no se repita? Porque yo creo que hemos sido muy campantes en los debates públicos en hablar de garantías de no repetición, en garantías de reparación para las personas víctimas del conflicto y estoy completamente de acuerdo con ello. Pero entonces esas garantías de no repetición, de reparación también deberían reducirse a lo más mínimo, como puede ser el hurto de estas personas que dejaron cuyos delincuentes dejaron en libertad. Entonces, en serio, yo no les creo cuando a mí me dicen que pagando 6 meses de cárcel, 13 personas van a salir y ya no van a robar nunca más en la vida. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo en la cárcel para que así no sea? ¿Qué herramientas les están dando para resocializarlos? Ninguna. Es más, entonces, ¿en qué estamos? Entran a la cárcel y salen peor. Pero es que mira, por ejemplo, ahorita, es que esto tiene demasiado de ancho como de largo. ¿Qué pasó ahorita con este man que lo mataron, que supuestamente se había suicidado, que era un abusador de una chica Hillary o algo así? Sí, señor, el señor González, que fue capturado el fin de semana pasado, que lo llevan a la URI de Puente Aranda después de haber legalizado la captura, después de haberle imputado cargos, después de que un juez lo enviara a la cárcel, va a la URI de Puente Aranda, allí encuentran luego el cuerpo horas después y dice una necropsia que conocimos también esta semana que está terminando, que murió a golpes. Bueno, y antes de eso lo habían capturado 2 veces y lo habían dejado suelto. Entonces, miren hasta dónde una mala decisión por un proceso arcaico, es que el ingeniero lo decía, sí, el ingeniero no lo le decía. Puede salir aquí usted que tiene el ingeniero en el corazón, hay que recordar que él hace parte de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pero volvamos al debate, Andrés. No, pero es que, miren, el tema es que el gasto, el proceso judicial y todo esto es tema arcaico. Seguimos organizando los procesos en hojitas con guascas, sí, para pero que la si gente es vaya y arcaico, vea. lo vamos a actualizar y lo vamos a cambiar pensando en la plata que tenemos y en que no nos alcanza para el sistema que tenemos, o pensando en la realidad y en la sociedad que tenemos, porque es que decir que miremos muy bien dónde están los recursos, que ha sido una pelea suya desde que empezó este debate, significaría escoger unos delitos, unas penas, una realidad para la justicia, pensando en el bolsillo y no necesariamente en la realidad. Yo creo que acá, si utilizamos nosotros tecnología en los procesos de la justicia, todo va a ser mucho más eficiente, ¿sí? El juez que recibió, seguramente, si hay una justicia digitalizada, los mismos policías pueden ir montando el caso, mira, esto fue, y la jueza en un televisor, vías en la nube, todos los documentos, o sea, es mucho más fácil y eficiente poder tener esos procesos así, que obviamente van a redundar en el beneficio para la sociedad,
O sea, son cambios que se tienen que dar porque las leyes hoy existen, pero las leyes hoy no se cumplen. María Camila, se nos está acabando el tiempo. Quiero hacerle una pregunta final. ¿Usted cree que hay ambiente político para hacer esta reestructuración, estos cambios que necesita la justicia de los que hemos hablado esta noche? Sí, sí, creo que hay ambiente político. Yo no, digamos, en este momento no soy afín al gobierno, pero sí siento que en algo estamos de acuerdo es en las necesidades de las reformas pendientes judiciales y penales que necesita el país. En ese sentido, yo creo que hay por dónde, el Congreso tiene por dónde. El debate se empezó a dar en los últimos 4 años de legislatura, lo dieron congresistas como Juan Fernando Reyes Curi, como Juanita Gubertus, como Gabriel Santos, se puso sobre la mesa. María José Pizarro estuvo muy activa, ella hoy sigue en el Congreso, ojalá vuelva y lleve, digamos, los mismos temas con un poco más de profundidad, con un poco más de detalle, corrigiendo los errores que quizá no permitieron que pasaran la legislatura pasada, pero tiene que darse el debate en el Congreso. El ministro Osuna, yo creo que dijo hace unos meses unas declaraciones muy polémicas que pusieron a sonar en todos los medios nacionales, que tenía algo que ver con el robo de un celular, exacto. Decirle al ladrón, págame usted la factura para que 6 así meses. de alguna manera Eso fue reemplace o pueda resarcir el daño. Exacto. Esa es la caricaturización de la justicia restaurativa. Pero yo creo que es un primer paso para abordar el tema de una manera mucho más seria, compleja y con detalles. Si el ministro en algún momento lo puso sobre la mesa, yo esperaría que su equipo esté trabajando en una reforma para poner un proyecto mucho más robusto sobre la mesa, darlo en discusión en el Congreso y explicárselo a los colombianos como debe ser explicado, sin caricaturizaciones. Pero creo que tiene que darse, y mucho más sabiendo que hoy la inseguridad en las ciudades principales cada vez es mayor. Cali, Bogotá, Medellín, estamos llevados por la seguridad. Yo se los digo desde Cali, yo leo todas las noticias de lo que pasa en Bogotá, me parece miedoso, viví allá muchos años, nunca me sentí en la ciudad que hoy están describiendo en redes sociales, y toda mi vida, el resto de mi vida he vivido en Cali. Y hoy es el momento en que más insegura me siento de todos los años que llevo viviendo acá caminando por las calles. Entonces yo siento que es un debate prioritario, tiene que darse y no puede ser la única alternativa. Todos los sectores deben participar, todos los sectores tienen que poner ideas sobre la mesa y concentrarnos en que cada vez hayan menos delincuentes en las calles, no solo porque los estamos encerrando, sino porque los estamos resocializando y les estamos garantizando oportunidades de vida que de pronto en un principio no tuvieran. Y este debate apenas comienza, va a ser un debate serio, complejo y detallado, como acaba de decir María Camila. En el Congreso sabremos el futuro de la justicia colombiana, que fue el tema de debate esta noche. María Camila Arango desde Cali, la escucharon, nos acompañó aquí, su vida en el andén. María Camila, gracias. Gracias a ti, Camila, Andrés, sí, y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación. Y nos acompañó también Andrés, bienvenido como siempre al andén, que se repita, que volvamos a debatir, que volvamos a hablar de lo que pasa en la política. Gracias por haberse subido esta semana al andén. Gracias Camila, gracias María Camila, y a todos los oyentes, feliz noche, estamos conectados. Recuerden que ustedes pueden seguir participando de este debate, recibimos sus opiniones, sus comentarios en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Nos vemos, nos oímos, nos escuchamos la próxima semana. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.